A este punto de la serie de Génesis, creo conveniente volver a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto a lo largo de todo el año. El libro de Génesis narra el comienzo de la historia de Dios, no la historia de la humanidad, no la historia del hombre. Dios, el Rey eterno, creó todo bueno con el poder de su palabra para que sus criaturas disfrutaran de su gobierno, que era un gobierno santo y soberano. Sin embargo, las criaturas de Dios se rebelaron contra su Creador. Las criaturas comenzaron a decidir lo que para ellos era bueno o era malo. Y en ese momento, las criaturas de Dios dejaron de disfrutar de la creación buena, pues la tierra fue corrompida como consecuencia de su rebelión. Esto es Génesis capítulo 3. Las criaturas dejaron de escuchar a su Creador y comenzaron a prestar atención a otra criatura. Y esta otra criatura es Satanás, un ser perverso y astuto. Satanás engañó a las criaturas de Dios como un intento de derrocar el gobierno divino. Y fue allí cuando comienza la lucha entre las dos simientes, entre la lucha de la simiente de Dios y la lucha entre la simiente de Satanás. Recuerda lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Recuerda que estas palabras vienen posteriormente de la caída del hombre. Dios declara que habrá enemistad entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Desde el comienzo del relato bíblico ha habido una lucha constante entre estas simientes. Pero veremos que solamente una simiente prevalecerá permanentemente. Y a este punto de la historia del libro de Génesis, en el capítulo 25, nos encontramos con la muerte de Abraham, el gran hombre de fe. Abraham, el hombre del pacto. A este punto de la historia, Abraham ya había recibido parte de la promesa de Dios. Génesis 12, 1 al 3 nos dice que a través de la familia, de la descendencia de Abraham, vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Así que a través de la descendencia de Abraham vendría la bendición a toda la tierra. No obstante, solamente un hijo de Abraham fue el escogido para recibir esta bendición, para recibir la promesa. En estos primeros versículos vemos que Abraham tuvo muchos más hijos. Primeramente tuvo a Ismael, posteriormente a Isaac y muchos más. Pero el texto es claro, haciéndonos ver que quien sobre recae la promesa de bendición es sobre Isaac. Versículo 5. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Es decir, que solamente Isaac tenía el derecho por parte de su padre y de Dios de vivir en la tierra prometida. Es Isaac la persona que Dios usará de ahora en adelante en el relato bíblico. Y es a través de Isaac que Dios cumple su promesa de redención. Y esto nos deja una enseñanza muy clara.
Dios usa y seguirá usando a los suyos. Muere a Abraham, el hombre del pacto, pero eso no detiene a Dios. Dios sigue usando a los suyos para cumplir su promesa de redención. En estos versículos podemos ver que hay una pequeña similitud y un contraste entre la muerte de Abraham y la muerte de Ismael. En estos versículos vemos una similitud. La similitud está en que describen a hijos de Abraham. Se describe a Isaac, que es el hijo de la promesa, pero a su vez también se describe la muerte de Ismael, que esto representa al hijo de la carne. Pero lo más importante es que en esto hay un contraste. El contraste está en la bendición de Dios. Solamente un hijo de Abraham recibe la bendición de ser usado por Dios. Y esa promesa de bendición era multiplicarse y que a través de esta descendencia vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Así que Dios usa a los suyos para cumplir su promesa. Y el texto también está apuntando a una realidad. No todos tienen la bendición de Dios que permanece. Hemos visto que Dios usa a los suyos para cumplir su voluntad. Pero Dios bendice a los suyos de una manera especial para cumplir su promesa redentora. Solamente Dios bendice a los suyos de forma permanente. Y esto lo estaré desarrollando a lo largo del sermón. Por eso he titulado el sermón como la bendición que permanece. Y con esto quiero que pensemos algo en nuestras vidas del día a día. ¿Cuántos han pensado alguna vez que los que no son de Dios, es decir, que los que no son creyentes, tienen más bendición que los que sí son creyentes? Ahora, claro, estoy hablando de cuestiones visibles, a lo que nosotros podemos ver. A simple vista, pareciera ser que a tu vecino, que a tu compañero de trabajo, que incluso a tu familia, hay personas que tienen un buen coche, tienen un mejor trabajo, tienen mejor estabilidad y parece ser que todo les va muy bien. Pero recuerda que todo eso es pasajero, eso no perdura. Solamente los que son de Dios tienen bendición que permanece. Y esto no es una bendición material, es una bendición espiritual. Esta bendición es la de pertenecer a la familia de Dios. Es la bendición y la oportunidad de ser usados por Dios para cumplir su plan. Por esto, hoy veremos qué nos dice este pasaje sobre los que son de Dios y sobre los que no son de Dios. Prestemos atención primeramente a los versículos 7 al 11. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, hitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Y habitó Isaac junto a Beer Lahai Roi. Aquí vemos que Isaac e Ismael entierran a su padre Abraham en el mismo lugar que murió y que fue sepultada Sara, en Macpela. Ahora Abraham, el gran hombre de fe, muere.
Pero lo que nos dice este pasaje es que la muerte no es ningún impedimento, no es ningún inconveniente para Dios. Aunque Abraham, el hombre del pacto, ha muerto, Dios seguirá usando a los suyos para cumplir su promesa de redención. Esto es algo alentador, algo que da esperanza. Abraham, antes de morir, estaba seguro de que Dios usaría a Isaac. Abraham estaba seguro que Dios cumpliría su pacto a través de Isaac y su descendencia. Abraham tuvo varios hijos, pero él sabía que solamente Isaac tendría la bendición de la promesa redentora. Y nota que después de la muerte, o de la descripción de la muerte de Abraham, Dios bendice a Isaac. Versículo 6. Dios bendijo a su hijo Isaac. El hombre del pacto ha muerto, pero Dios sigue usando a los suyos para cumplir su plan. Dios bendice a Isaac y es a través de él que ahora cumplirá su promesa redentora. De manera que la muerte de Abraham no es un impedimento para Dios. Dios cumple su promesa redentora. Dios es el Rey soberano que gobierna sobre todo. Él gobierna incluso sobre lo que para el hombre es imposible regir, como en este caso, la muerte. Nadie puede controlar la muerte, pero Dios tiene poder absolutamente de todo. Así que a partir de ahora y por un breve momento, veremos que Isaac será el instrumento que Dios usa para cumplir su promesa. Aprendemos, en primer lugar, que la simiente de Dios perdura. La simiente de Dios perdura y prevalece. La muerte no detendrá a Dios. Él seguirá cumpliendo su promesa para redimir a los suyos. Si continuamos con la historia bíblica, posteriormente y casi inmediatamente veremos que Isaac muere. Y después de él, Dios sigue usando a una persona para cumplir su promesa redentora. Después de Isaac, Dios elige a Jacob para cumplir su pacto. Posteriormente veremos que Jacob muere y Dios sigue usando a los suyos para cumplir su promesa redentora. Después de Jacob, Dios usa a Judá. Dios escoge soberanamente a Judá y a su descendencia. Y así podemos continuar por todo el Antiguo Testamento y podremos llegar hasta Jesús, el Mesías prometido. Jesús es el descendiente esperado. En su humanidad, Jesús descendió de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá y de David. Y Jesús, a diferencia de sus ascendientes, Jesús venció y conquistó la muerte con poder. Jesús resucitó con poder al tercer día. Y es por su resurrección que todos aquellos que son de Dios tienen vida. Y es una vida que permanece, una vida que prevalece sobre la muerte y sobre el pecado. Así que esta realidad es una gran esperanza. El que es de Dios tiene seguridad, porque Dios cumple su promesa. La muerte no detendrá a Dios. Estos versículos, aunque son una descripción corta, y aunque para nosotros sean irrelevantes a simple vista, si contemplamos todo el panorama divino que está en la palabra de Dios, podemos ver esperanza, podemos ver consuelo,
podemos ver confianza. Tú y yo podemos confiar que Dios prevalecerá sobre el mal, nada lo detendrá. Saber que Dios perdura y prevalece sobre el mal debe impulsarte a rendirle tu vida al Creador. Debes rendir tu vida al Rey eterno, porque fuera de Dios no hay bendición que permanece. Rinde tu vida al Creador. Rinde tu vida a aquel que te dio la vida. Y con esto quiero que te preguntes, ¿hay algo en realidad que pueda detener a Dios? ¿Hay algo que pueda detener a Dios y que para que cumpla su promesa redentora? No hay absolutamente nada que pueda detener a Dios. No hay nada que se interponga entre Dios y su maravilloso plan de redención. Por tanto, tú ríndele tu vida. Él está en control absoluto. En Él tendrás la bendición que permanece. La muerte no detuvo a Dios. Él siguió usando a los suyos para cumplir su promesa. Y en el pasado, nada detuvo a Dios. El Coliseo romano no detuvo a Dios. La persecución sanguinaria que hubo por la Inquisición no detuvo a Dios. Y de la misma manera, hoy no hay absolutamente nada que pueda detener a Dios. No hay nada que pueda detener a Dios y a los suyos para que se expanda su reino. Los gobiernos humanos, materialistas y ateos no detendrán a Dios. Las ideologías perversas que pervierten a las familias no detendrán a Dios. La persecución activa hacia todo lo que tiene que ver con Dios no detendrá a Dios. Nada detendrá a Dios. Así que, ¿qué esperas? Si nada detiene a Dios para que cumpla su plan en este mundo, no esperes más. Ríndele completamente tu vida. Dios y los suyos prevalecerán permanentemente. Dios triunfará victoriosamente con poder. Esto es una gran esperanza que tú tienes. Sobre esta verdad tú puedes tener seguridad en tu vida. Así que ríndele tu vida al Creador. Entrégale tu tiempo. Entrégale tus talentos. Entrégale tus esfuerzos. Entrégale todo tu ser. Deja que Dios te use para expandir su reino. Dios usó a Isaac para expandir su reino. Dios usó a Abraham para cumplir su promesa. Y Dios usa a los suyos para cumplir sus propósitos. Rinde tu vida para que Dios te use. Rinde tu vida porque Dios quiere usarte para cumplir sus propósitos. Así que en estos versículos vemos que Dios perdura, que la simiente de Dios perdura y prevalece sobre el mal. Pero veremos en los siguientes versículos que la Biblia no te engaña. La Biblia es clara, te muestra la verdad. En los versículos 12 al 18 veremos al hijo de la carne de Abraham. Así que leamos ahora Génesis 25, 12 al 18. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael:
nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Abdel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió, y fue reunido a su pueblo. Y habitó desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, según va hacia Asiria. Se estableció allí frente a todos sus parientes. Estos versículos se centran principalmente en Ismael. Ismael es el primer hijo de Abraham. Y recuerda que, como lo vimos hace unas semanas, Ismael es el hijo de la carne, no es el hijo de la promesa. Ismael representa al hijo de la carne. Recuerda lo que dice Gálatas 4, 23 y 24. Gálatas 4, 23 y 24. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. Este es Ismael. Y el hijo de la libre, es decir, de Sara, por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Abraham tuvo a Ismael gracias a su esfuerzo. No lo tuvo en dependencia de Dios. Si recuerdas esta historia, Sara le propone a Abraham que tenga relaciones sexuales con Agar, su sierva, y que de esta manera Dios pueda cumplir su promesa. Así que Abraham toma a Agar y conciben un hijo. Esto representa los esfuerzos humanos para obtener algo sin considerar la voluntad de Dios. Ismael representa los esfuerzos humanos para obtener algo sin considerar la voluntad de Dios. Y aquí también quiero hacer una nota muy importante. Cabe decir que Dios también bendijo a Ismael. Dios había bendecido a Ismael. La diferencia es que Ismael no sería fuente de bendición a todas las familias de la tierra. Dios había prometido en su gracia que de Ismael saldría una gran nación. Recuerda lo que dice Génesis 21, 17 al 18. Oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, es decir, Ismael. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Nota que Dios sí bendijo a Ismael y a su descendencia, pero de esta descendencia no vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Dios había prometido que Ismael sería prominente en autoridad. Pero, aquí viene el pero, Dios también prometió que él sí sería una fuente, no de bendición, una fuente de problemas a otras naciones. Recuerda lo que dice Génesis 16, 12. Y él, hablando sobre Ismael, será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos. Y hasta aquí todo parece muy bien, pero continúa leyendo. Y la mano de todos contra él.
y habitará al oriente de todos sus hermanos. Así que Dios usa a los suyos, usa a Isaac para que sea fuente de bendición a todas las familias de la tierra. Y con la descendencia de Ismael no hay una fuente de bendición, hay una fuente de problemas a todas las naciones. Los hijos de Ismael, según como leemos aquí, fueron gobernantes. Se cumplió la promesa de Dios. Y aquí sobresale la autoridad de Ismael y de sus hijos. Lo que sobresale de estos versículos es la autoridad para gobernar. Pero también esta descendencia carece de la presencia de Dios en sus vidas. A diferencia de la descripción de la muerte de Abraham en los versículos anteriores, se menciona la palabra Dios. Dios bendijo a Isaac. Pero en la descripción de la muerte de Ismael no aparece Dios en ningún momento. Sobresale sus habilidades para gobernar. Ahora puedes ver por qué Ismael representa el esfuerzo humano. En esta breve descripción, la Biblia nos está diciendo que la simiente que no es de Dios también prevalece. Incluso inmediatamente después de estos versículos, veremos que hay una lucha entre Jacob y Esaú. Notemos lo que dice el versículo 23 de este mismo capítulo. El Señor le dijo a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, comenzarían una disputa por la bendición de Dios. Así que vemos que la simiente que no es de Dios también prevalece. Muere Ismael y posteriormente aparece Esaú, el hijo mayor de Isaac. Esaú entra en escena y él aparece como representación de lo mundano y de lo perverso. Y después de Esaú aparece alguien más. En la historia bíblica, después de Esaú aparece Faraón. Faraón intenta exterminar la nación de Israel, que es la simiente de Dios. Y así por toda la historia de la Biblia. La simiente de la carne perdura haciendo el mal. Esto también nos dice el pasaje. La simiente de Dios perdura y prevalece. También la simiente de la carne perdura, mas no prevalecerá permanentemente. Y esta es la gran diferencia. Al final del relato bíblico, es decir, en Apocalipsis, vemos que Dios derrocará completamente a aquel que se oponga a su reino. Vayamos a Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Las 2 simientes perduran, pero solamente una prevalecerá permanentemente. Apocalipsis 20:12. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego.
y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Llegará el día donde ya no habrá más lucha entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Satanás y sus secuaces serán lanzados al lago de fuego. Nunca más engañarán a las personas. Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que no hay esperanza para el que no es de Dios. Sí, aquellos que no son de Dios, la simiente de Satanás, pueden perdurar, mas no permanentemente. Los que no son de Dios, a ojos humanos pareciera ser que avanzan, que prosperan más que nosotros, que tienen más autoridad, que tienen más bendiciones, que tienen reputación, que tienen bienes económicos, que tienen más dinero que tú en la cuenta bancaria. Pero si no tienen y si no buscan a Dios, no tendrán la bendición de Dios que permanece. Y aquí hay dos aplicaciones. Esto es una invitación urgente. Es una invitación urgente de Dios para tu vida. Entrégale todo tu ser. Ríndele tu vida a Dios. Porque de lo contrario, si tú no le entregas tu vida a Dios, sí podrás triunfar en los negocios. Podrás tener supuestamente una buena familia, un buen coche, una buena casa, recursos económicos. Pero nunca tendrás la bendición de Dios que permanece. Y esa bendición de Dios que permanece es la vida plena que Dios te da, una nueva identidad. Así que acepta la bendición de Dios que permanece. Acepta la salvación de Dios. Pero también hay una aplicación para los que somos creyentes. Y la aplicación que quiero decir o que quiero dar es muy sencilla. No te compares con el mundo. No prestes atención a las personas que no son de Dios. No tengas envidia ni codicia de los bienes económicos, ni del trabajo, ni de la casa que otras personas pudieran tener. Pueden tener absolutamente todo a ojos humanos y aún así carecer de lo más importante, carecer de la bendición de Dios en sus vidas. Dios en su soberanía muestra su gracia a todas las personas por igual. Quiero que lo escuches bien. Dios en su soberanía muestra su gracia a todas las personas por igual. Por ejemplo, Mateo 5:45 dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Y a esto se le llama gracia común. Dios muestra su gracia común a todos por igual. Y en el caso de Ismael no es la diferencia. Dios bendijo a Ismael por gracia, pero también él y su familia debían aceptar la gracia salvadora de Dios. Así que todos por igual pueden disfrutar o gozar de la gracia común, pero no todos gozan de la gracia salvadora. De manera que,
como creyentes, no debemos tener envidia o codicia de los que no son de Dios. Dios les está mostrando su gracia para que puedan conocerlo. Dios muestra su gracia de muchas maneras para que puedan ver que hay un Dios que cuida de su creación. Y si ellos no prestan atención al Dios verdadero, tristemente se perderán en sus pecados. Tú ya gozas de la bendición de la salvación de Dios. Tienes lo mejor que pudieras tener. Así que estos versículos nos muestran que la simiente de Dios perdura y de la misma manera la simiente que no es de Dios perdura, pero no prevalecerá permanentemente. A lo largo de toda la Biblia encontraremos la lucha entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. En ocasiones pareciera ser que la simiente de Satanás perdura, pero no será permanentemente. Llegará el día en el que Dios derrocará completamente a Satanás y a su simiente. Aquellos que no son de Dios serán juzgados. Llegará el día en el que los que no son de Dios recibirán su castigo. Mientras tanto, hoy hay esperanza. Si tú no eres de Dios, hoy es el día de salvación. También hemos visto que a simple vista pareciera ser que los que no son de Dios tienen más bendiciones, tienen mejor salud, tienen mejor prosperidad, reputación, entre muchas otras cosas. Pero la realidad es que ellos no tienen lo mejor. No tienen la bendición de Dios que permanece. Recuerda lo que dije al principio. No todos tienen la bendición de Dios que permanece. Y esa bendición es la bendición espiritual de ser parte de la familia de Dios. Ser parte de la familia de Dios es una bendición, porque solamente en Dios hay esperanza. Dios triunfa sobre el mal y Dios triunfará en el futuro plenamente sobre el mal. Nada detendrá a Dios. La muerte no detuvo a Dios y hoy nada detendrá a Dios. Mientras tanto, Dios sigue usando a los suyos, los bendice permanentemente de forma espiritual para cumplir su plan de redención. Así que el pasaje de hoy nos hace un gran llamado. El llamado de Dios para nosotros en esta mañana es el siguiente. Porque Dios bendice permanentemente a los suyos, tú debes rendirle completamente tu vida. Dios triunfa sobre el mal. La simiente de Dios prevalece permanentemente. Él bendice a los suyos de forma permanente para expandir su reino. Por lo tanto, tú debes rendirle tu vida a Él. En Él hay esperanza. En Él tienes un propósito. Solamente en Él tienes esperanza. Solamente la simiente de Dios perdura y permanece y prevalece sobre el mal. Si tú eres de Dios, entrégale todo tu ser. Déjate ser usado por tu Salvador. Y si tú no eres de Dios, de la misma manera, ríndele tu vida para que Él te salve.
Así que hoy hemos visto que hay una bendición que permanece. Y esa bendición es la bendición de pertenecer a la familia de Dios.